Hace millones de años, un microorganismo como este dio origen a la vida en la Tierra. Para sobrevivir necesitó de agua, minerales y nutrientes. Paradójicamente, otros microorganismos como este podrían afectar la salud de cualquier ser humano si no se tienen los cuidados adecuados en la manipulación de los alimentos que nos brindan los nutrientes que nosotros necesitamos para sobrevivir. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones por las que pasa un alimento desde la granja hasta la mesa. En todo ese proceso se deben mantener unas normas mínimas de higiene y manipulación que garanticen a los consumidores la inocuidad de los alimentos que se van a consumir. Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes para el ser humano. En el capítulo de hoy veremos las normas de higiene personal y conductual que son responsabilidad del manipulador de alimentos. Manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. La palabra higiene es atribuida a Higeia, diosa protectora de la salud de la antigua Grecia. Los griegos, así como los romanos de la antigüedad, se caracterizaron por ser bastante higiénicos. Solían asistir a termas colectivas para mantenerse limpios, evocando un sentido purificador en el acto. Las personas de la Edad Media y el Renacimiento, en cambio, profesaban una particular alergia al agua por considerarla transmisora de enfermedades y más bien consideraban que quitar la suciedad de la piel implicaba quitar una barrera que les podía proteger de enfermedades. Es solo hasta la Revolución Industrial cuando se empieza a desarrollar una normativa con respecto a la higiene. En la medida en que empieza a haber, después de la Revolución Industrial, inversión en infraestructura para transformar el producto, empieza a haber también un desarrollo de normas, la norma asociada a la tecnología. Se crean estándares de producción, inicialmente de producción industrial. Entonces la producción industrial obliga al desarrollo de niveles mínimos, digamos, de higiene en los lugares, asepsia en las cocinas. Pensemos como en producción industrial, ¿no? Asepsia de las personas. Y de la producción industrial, los mismos restauradores, toda la gente que está metida en el negocio de las cocinas, empieza a asociar estándares de producción con calidad que genera productividad. Entonces empieza a cambiar, digamos, la cocina cuando empiezan a haber unas medidas mínimas en términos de manejo de ciertos alimentos. El mismo productor se encarga de hacer una capacitación, digamos, de manipulación y manejo. La gente empieza a sentir, digamos, la necesidad y empiezan a abrirse escuelas de formación técnica, como el SENA, que genera unos estándares, ¿cierto? Y los estudiantes que van allí aprenden, digamos, unas normas mínimas técnicas que tienen que ver con normas también de comercialización mínimas. Millones de microorganismos como este están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Algunos son necesarios y beneficiosos para el cuerpo y para la producción de algunos alimentos, pero otros son nocivos para la salud y pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos. El hombre está en constante relación con estos microorganismos a través del aire, la tierra, el agua y las superficies. Por esta razón, si se trata de un manipulador de alimentos, es decir, de una persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe cumplir con una serie de normas mínimas para garantizar la inocuidad de esos alimentos. Uno cuando monta un sitio, un restaurante o cualquier sitio de comidas para vender comida al público, tiene la responsabilidad de entregarle al cliente un alimento sano, lo que se denomina en el lenguaje de manipulación de alimentos inocuo. Entonces, cuando muchas veces encuentren la palabra inocuidad, quiere decir sano y en perfecto estado. Garantizar la inocuidad de los alimentos implica lavarlos, desinfectarlos, cocinarlos completamente,
evitar la contaminación cruzada y mantener en óptimas condiciones de higiene los lugares de transformación y preparación de estos. De la misma manera en la que se higienizan y desinfectan espacios, superficies y herramientas de trabajo para la manipulación de los alimentos, el manipulador de alimentos, es decir, cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo, debe poner en práctica normas de higiene personal y conductual. La higiene personal tiene que ver con el aseo del cuerpo, cabello, boca, manos y uñas, entre otros. La higiene conductual, por su parte, está relacionada con los comportamientos que debe tener el manipulador de alimentos mientras esté en contacto con ellos. Para uno empezar a trabajar en Bioplaza, por ejemplo, primero llegan, uniformarse, colocarse su uniforme, lavarse las manos, colocarse los guantes, el tapaboca, para empezar su proceso en la cocina. El aseo, el baño diario, las uñas, en el momento que llegamos el lavado adecuado de las manos, el cambio de ropa con el que vamos a manipular la carne, los utensilios, guantes de látex, plástico, tapabocas, la gorra, para que haya el menor contacto posible con la carne y no contaminarla. Para tener una persona en parte de alimento, también toca ver el perfil de la persona. No podemos tener tos, gripa, no tenemos que tener las uñas largas, sucias, nada de eso. Porque usted por algo que usted pierda en esto, puede infectar los alimentos y eso viene para todo. Con eso usted tiene para infectar a muchísimas personas. Sí, porque aquí no viene una ni vienen dos, sino que aquí viene mucha gente. ¿Sabe cuál es el acto más sencillo para prevenir enfermedades transmitidas por alimentos? A. No dar la mano al saludar. B. Lavarse las manos. C. Cambiarse de ropa a diario. La respuesta es la B. La manera más fácil y sencilla de evitar enfermedades transmitidas por alimentos es lavarse las manos, teniendo especial atención en el lavado debajo de las uñas y entre los dedos. Un manipulador de alimentos es cualquier persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Toda la limpieza y desinfección de los espacios, superficies, maquinaria y utensilios de trabajo quedaría anulada si el manipulador de alimentos rompe con las normas de higiene personal o conductual. Un solo error en este sentido puede fracturar el buen curso de la cadena de producción alimentaria, contaminando los alimentos y provocando una enfermedad de transmisión alimentaria. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies y en el ser humano. Por esa razón, una de las normas de higiene personal más importantes es la ducha diaria antes de la jornada laboral. Esto ayuda a eliminar bacterias producidas por las secreciones del cuerpo y por lo tanto evita la contaminación de los alimentos. Es primordial también el correcto cepillado de los dientes, ya que ayuda a eliminar bacterias de la boca que podrían caer sobre los alimentos que se están manipulando. Las uñas del manipulador de alimentos deben permanecer cortas, limpias y sin esmalte, teniendo en cuenta que los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un exhaustivo lavado de manos antes, durante y al finalizar el proceso de fabricación, transformación, preparación y venta de alimentos es la clave más importante a la hora de hablar de higiene personal. También es muy importante lavarse las manos después de manipular cajas, envases, bultos y otros artículos contaminados. Igualmente hay que hacerlo después de barrer, trapear, manipular residuos, limpiar mesas y tocar dinero. Asimismo, el manipulador de alimentos debe lavarse las manos después de toser, estornudar, rascarse la cabeza u otra parte del cuerpo y, por supuesto, después de entrar al baño. Una persona que prepara alimentos
pero no se ha bañado las manos adecuadamente y está sirviendo directamente el producto, pues puede directamente contaminarlo y la persona lo puede consumir y puede de pronto sufrir una enfermedad transmitida por alimentos. Tal vez muchos no somos conscientes de que lo que estamos preparando en nuestras manos, que son el mayor contaminante que tenemos, pero nuestra mejor herramienta, tenemos que estarlas lavando y cuidando cada cierto tiempo porque estamos transformando los alimentos. Entonces, tenemos que garantizarle al consumidor final un alimento sano. Cuando la gente se concientiza de eso, porque lo he visto en muchas partes, inmediatamente lo captan, lo entienden y empezamos a mejorar el proceso como tal. Lo que se espera con estos programas es que la persona no solamente lo haga porque es una exigencia, sino porque es consciente de que al hacerlo va a prevenir y eso va en beneficio de todos. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Por lo tanto, el uso de ropa adecuada también forma parte de la buena higiene que debe guardar el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Es preferible que la ropa de trabajo, uniformes y delantales sean de colores claros. De esta manera se puede verificar con mayor facilidad el estado de limpieza. Los microorganismos están presentes en el ser humano. El pelo es foco de numerosas contaminaciones. Por lo tanto, el uso de gorro o malla protectora es muy importante, ya que evita la caída de cabellos sobre los alimentos y por lo tanto su contaminación. Los zapatos deben ser adecuados dependiendo del alimento que se esté manipulando. Deben estar limpios, ser antideslizantes, tapados, cómodos y en algunos casos deben desinfectarse antes de manipular los alimentos. Por ejemplo, el uniforme tenerlo bien limpio, porque usted trabajó en el día y no se cambió su blusa o se cambió su uniforme, al otro día usted viene y empieza a trabajar con sus alimentos, de ahí puede contaminarle los alimentos que usted está preparando. El uniforme debe ser claro, tenemos que tener el pelo recogido, no usar aretes, no usar anillos, todo por contaminación. Hacer cambio siempre de los guantes. Yo estoy manipulando un pollo o estoy manipulando una fruta, algo, si voy a manipular otra cosa, tengo que quitarme los guantes, hay un jabón, lavarse bien las manos. Para todo lo que usted va a hacer, tiene que lavarse sus manos y volver y colocarse sus guantes. El tapaboca tiene que cambiárselo por ahí 3 veces en el día. Como usted se cambia los guantes, debe cambiar el tapaboca, ¿sí? Porque debe de evitarse todo lo que venga de contaminación, porque los alimentos es algo muy delicado. La higiene no es únicamente sinónimo de limpieza. La higiene conductual en un establecimiento en el que se manipulan alimentos tiene que ver con una serie de comportamientos que debe guardar o de los que debe abstenerse el manipulador de alimentos, ya que él es la persona que entra en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. El manipulador de alimentos no debe probar los alimentos con el mismo cucharón con el que se preparan. No debe servir a los clientes con la mano. No debe conversar durante la manipulación o la venta porque puede caer saliva a los alimentos. No debe tocarse la boca, la lengua, la nariz, los ojos, el pelo o las orejas. No debe fumar o mascar tabaco, chicle ni limpiarse los dientes. No debe escupir, sonarse, estornudar o toser encima o cerca de los productos alimentarios. Y en caso de estar enfermo, es mejor que no vaya a trabajar porque puede contaminar los alimentos. Aquí ya tengo mucho tiempo y hasta hoy no me ha sucedido nada de eso, nada de problema. ¿Por qué? Porque en esa parte sí soy muy estricta, que mis compañeras hagamos las cosas bien, porque yo me preocupo que mis clientes estén bien. Y para mí es una felicidad de que ellos se vayan todos los días felices. Los microorganismos están presentes en el aire, la tierra, el agua, las superficies, los alimentos y en el ser humano. Un manipulador de alimentos es un ser humano que está en contacto directo con el alimento durante todo el proceso de transformación del mismo. Por esa razón, el buen estado de salud de esta persona es primordial para garantizar la inocuidad de los alimentos.
Un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes. Toda persona que vaya a trabajar en la industria alimentaria debe certificarse. Para esto debe realizar un curso que lo acredite como manipulador de alimentos y realizarse los exámenes médicos requeridos, entre otras cosas. Como manipulador de alimentos, según la legislación, tú tienes que cumplir con una serie de cosas. Uno es que hayas adelantado y aprobado un curso de manipulación de alimentos. Para que te den el certificado de manipulador, tiene que ir acompañado también de todo lo que es una revisión médica y algunos análisis. Que son frotis de garganta, frotis de uñas y el examen que se llama coprológico. Para garantizar que tú eres un manipulador de alimentos. Certificarse como manipulador de alimentos es un requisito básico para poder venderlos, pero existe un sistema de gestión llamado HACCP para sobrepasar estándares de calidad en la industria alimentaria. En caso de no contar con jabón o cloro para higienizar los utensilios de cocina de una casa, ¿qué otro elemento se puede emplear? A. Agua caliente. B. Un trapo. C. Agua de llave. La respuesta es la A. La mejor manera de higienizar los utensilios de cocina en ausencia de jabón o cloro es usar agua caliente. De esta manera se eliminan las bacterias y microorganismos. El sistema HACCP o HACCP, cuya sigla se traduce en Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, fue desarrollado por la NASA cuando empezaron a mandar a los primeros hombres al espacio. Este sistema buscaba adelantarse a los posibles riesgos que podían correr los alimentos enviados a bordo de transmitir alguna enfermedad a los astronautas. El sistema HACCP entonces se constituye como un sistema de prevención más que de acción. Cuando uno transforma un alimento, hay procesos y pasos de esa transformación de esos alimentos que corren un riesgo de contaminación y eso lo tenemos que tener controlado. HACCP en realidad es un sistema de gestión para garantizarle la mejor calidad de ese alimento al cliente. Si yo no cumplo con las BPMs, en ningún momento puedo implementar HACCP porque no lo voy a cumplir. Entonces lo primero que tengo que concientizarme es que tengo que cumplir con las BPMs a cabalidad y ser consciente de ellas y después puedo implementar el sistema de gestión HACCP. El sistema HACCP o HACCP tiene 7 principios básicos para garantizar la inocuidad de los alimentos a lo largo de todo el proceso de la cadena de producción alimentaria, desde la granja hasta la mesa. El primer principio es el análisis de riesgos que puede haber en el procesamiento de los alimentos. Estamos manejando diferentes cosas ahí. Cuando recibimos la materia prima, por ejemplo, tenemos que hacer una medición de temperatura para saber que la carne y la medición de la temperatura de la carne no la hacemos en la parte exterior, sino en la parte interior de la carne que recibimos. El segundo principio es el análisis de los puntos críticos de control. Precisamente cuando yo hago la transformación del alimento, cumpliendo con todos los requisitos, en donde puedo estar cometiendo un error y me esté saliendo el alimento no sano ni inocuo, sino que tenga algún problema. Entonces yo hago un análisis desde antes, durante la producción y el proceso y la finalización, que lo finalizo con un control de calidad. El tercer principio del sistema HACCP es el establecimiento de límites críticos. Así como hablamos de las temperaturas de alto riesgo, yo tengo un margen de temperaturas en frío en que puedo trabajar, máximo 5 o 6 grados y de ahí para abajo a menos 18, menos 24, dependiendo del alimento que yo tenga. Si tengo un helado tiene que estar a menos 24 grados, pero si tengo una carne no tiene que estar a menos 18 porque el frío también quema, entonces puede estar a menos 12 y también la tengo bien, ¿sí? Tengo unos límites críticos que tengo que establecer, entonces yo sé que la temperatura crítica es de 6 grados a 60 grados. Entonces ahí estoy estableciendo un límite crítico. El cuarto principio del sistema HACCP es establecer los sistemas de vigilancia de los puntos críticos de control de acuerdo con el tipo de alimento que se va a producir. Una vez haya identificado cuál es el punto crítico del manejo y la transformación de mi alimento, ya he ganado muchísimo porque ya sé cómo corregirlo, tengo que corregirlo. Y ahora tengo que generar un control o una vigilancia sobre ese punto de control crítico.
Entonces yo saco muestras de mis alimentos en el antes, durante y apenas está terminado el alimento para que me hagan un análisis del alimento y yo identificar dónde está el error para que me está saliendo mal y yo saber cuál de los pasos tengo que hacer el correctivo. El quinto principio consiste en establecer los correctivos de acuerdo con los sistemas de vigilancia de los puntos críticos de control. Cuando yo establezco la vigilancia del punto de control crítico y lo estoy controlando, valga la redundancia, voy a detectar cuando no esté funcionando correctamente. Entonces, como ya tengo ese control inicial, yo lo que tengo que hacer cuando detecte ese error, tomar los correctivos necesarios para eso inmediatamente. El sexto principio es establecer un procedimiento de verificación para determinar si el sistema HACCP se está llevando a cabo correctamente. Es estar verificando que el sistema que estamos llevando de controles se esté llevando correctamente para que HACCP funcione y estemos más tranquilos en que estamos sacando un alimento sano. El séptimo principio del sistema HACCP consiste en generar el sistema de verificación y documentación. La documentación es importantísima para que uno pueda tener un control sobre los procesos. La documentación es una lista de chequeo. La persona llega y dice, las superficies de trabajo se limpian así, entonces revisa y va chuleando que la limpió, que le hizo. Genera uno una documentación y ¿qué hace uno con esa documentación? Esa documentación la archiva uno y la tiene ahí lista por si viene algún día alguien a hacerle a uno un control. Lo importante de todo esto es que nosotros no hagamos esa documentación solo porque nos van a controlar, sino porque somos conscientes de la responsabilidad que tenemos de entregar un alimento inocuo o sano. La cadena de producción alimentaria es el ciclo de actividades y transformaciones que tiene un alimento desde su producción primaria en el campo o en el mar, pasando por el procesamiento y comercialización, hasta llegar al consumidor final. Se trata, como su nombre lo dice, de una cadena que va desde la granja hasta la mesa y en la que si un solo eslabón falla, falla también el resto de la cadena. Por esa razón, seguir buenas prácticas de manufactura desde los campos de cultivo hasta el lugar de preparación de los alimentos, guardar prácticas de higiene adecuadas durante el proceso de manipulación y buscar siempre superar los estándares de calidad en la producción garantizará la inocuidad de los alimentos. Recordemos que un alimento inocuo es un alimento sano, libre de agentes contaminantes.